La pasión de Sócrates en el Fedón está clara. Un hombre o una mujer que aspiran a la virtud no pueden cometer una injusticia deliberada. Hacer daño a otro ser humano es actuar sin o contra la virtud. Este axioma excluye por completo la represalia, sea cual sea el ataque. La posición que adopta Sócrates es, desde luego, escandalosa. No solo contradice el instinto natural, sino todas las tradiciones heroicas y masculinas del antiguo mundo mediterráneo. El postulado de no violencia, el rechazo a la ley del talión, son su perdurable desafío a la humanidad. George Steiner, Pasión intacta. Gracias por acompañarnos en este segundo día de actividades de este 25º Coloquio Cervantino Internacional, El Quijote de 1615. Escucharemos en primer lugar a la doctora Ruth Fine con la conferencia magistral titulada De paradojas e ironías en torno a la conversión en el Quijote de 1615. La doctora Fine es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en Literatura Iberoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde se desempeña como catedrática y directora de la sección ibérica del Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos. Es directora del Instituto de Humanidades Generales y del Foro Europeo en dicha universidad. Se especializa en teoría literaria, en narrativa del siglo de oro español, con énfasis en la obra de Cervantes y en la literatura de conversos. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y libros, entre ellos La desautomatización en la literatura, su ejemplificación en el Aleph de Borges. Borges en Jerusalén, una lectura semiótico-narratológica del Quijote, Cervantes y las religiones, la Biblia en la literatura del siglo de oro, Jerusalén, Toledo, historias de dos ciudades, la fe en el universo literario de Jorge Luis Borges, lo converso, orden imaginario y realidad en la cultura española de los siglos XVI al XVII, recreaciones bíblicas cervantinas, entre otros. Es fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y vocal de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. En el 2013, la Corona Española le concedió la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su labor en el desarrollo de las relaciones culturales entre España e Israel y por promover el conocimiento de la literatura española. Un cálido aplauso, por favor. Muchas gracias, Raimundo. ¿Se me oye? Sí. Bueno, ante todo quiero, por supuesto, agradecer por esta invitación, por el retorno, hablaré de retorno, por permitírseme retornar a esta ciudad maravillosa, a este coloquio, del que guardo muy cálidos recuerdos de mi visita anterior en el año 2006. Agradecer al Museo Iconográfico Cervantino, a los organizadores y también a mis colegas españoles que han tenido la amabilidad de invitarme. En el año 2006 tuve la suerte de conocer a don Eulalio y en mis conversaciones, bueno, entre otras cosas, él narraba el porqué, el origen de ese amor, esa pasión por el Quijote, que fue el libro que lo acompañó en aquellas guerras cuando estaba en una situación límite. Yo en esa conversación le conté que en el memorial del Holocausto en Jerusalén hay un ejemplar del Quijote, único recuerdo, un único resto de alguna víctima de un campo de exterminio. Y eso lo emocionó mucho. Lo menciono porque tendrá alguna relación con mi comunicación
y porque siempre me maravilla el Quijote como ese libro en el que olvidados, oprimidos, puedan reconocerse. Algo de misterio hay en ello. Muy bien. La noción de conversión puebla las páginas del Quijote en todo su espectro de sentidos, literales y figurados a un tiempo. Conversiones religiosas, sociales, lingüísticas, ontológicas y otras. Esta múltiple presencia del paradigma de la conversión espejea un concepto que tuvo un protagonismo indudable a lo largo de los siglos de oro. Las conversiones masivas al catolicismo de musulmanes y judíos a fines del siglo XV, las cuales se perpetuarán en los decenios subsiguientes en la mancha del neófito y de sus descendientes, marca de una identidad adquirida, pero no siempre plenamente reconocida por el colectivo mayoritario. No obstante, no será esta la única conversión religiosa que tenga centralidad en el período. Nos hallamos en la era de las heterodoxias, de los cruces religiosos, tales como los que culminaban en las herejías protestantes o, de modo más grave aún, en la apostasía de los renegados cautivos que abrazaban el Islam. Sin embargo, hay también otra conversión, muy diferente, valorada, exaltada, la de cristianos que desde los márgenes de un posicionamiento escéptico o tibio frente a la religión y su dogma, alcanzaban la revelación y la gracia, atravesando un pasaje hacia el ejercicio pleno de la fe, pudiendo incluso aproximarse a las alturas de la experiencia mística. Asimismo, la noción de conversión no corresponde solo al paradigma de la religión, pudiendo ser identificada en otros campos semánticos, tales como la traducción. Así, la noción misma de traducción entraña un cruce de fronteras, no solo lingüísticas, sino también socioideológicas. La etimología del concepto lo proclama: traslado, transporte, pasaje, conversión. Así lo consigna Corominas, o de modo más significativo aún, el glosario de voces aljamiado-moriscas de Galmés de Fuentes, donde se remite a este significado: tornar, convertirse y traducir. Aparecen en él como voces afines. El texto traducido podría ser estimado entonces, de algún modo, como un texto convertido, converso, que ha realizado un cruce identitario, con más o menos apego o distanciamiento, tanto del original como de la lengua objeto. El texto traducido y el individuo convertido dan testimonio de la transferencia de un texto, una tradición, una religión, una cultura a otra, y por ende son también la marca de un acto de apropiación de un paradigma cultural por otro. Y si de traducciones se trata, la novela cervantina, desde aquel crucial capítulo 9 de la primera parte, nos ofrece una focalización de dicha problemática, la cual permeará de modo insistente a lo largo de toda la obra. Somos conscientes de estar leyendo un texto que es una traducción, conversión, del arábigo al romance, llevada a cabo, asimismo, por un converso de moro, un morisco, aljamiado. En oportunidades, la conversión lingüística queda imbricada en la religiosa. Así ocurre en el episodio de la conversa más destacada del Quijote de 1605, Zoraida, la hija de Agí Morato, una mujer a la morisca vestida a la que su acompañante, Ruy Pérez de Viedma, deberá servir de convertidor, intérprete, justificando su silencio al explicar que, cito, esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra, y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado. Fin de cita. ¿Es cristiana o mora Zoraida?, ha preguntado Dorotea, y la respuesta escapa a la díada: ni cristiana ni mora. Zoraida no podrá corresponder de modo acabado a ninguna de esas dos zonas socio-religiosas, ineluctablemente enajenadas y enfrentadas. El relato transmitido a continuación por el cautivo, en el que se narra la historia de Zoraida desde la perspectiva del noble cristiano, los capítulos 39 y 41, no hará sino confirmar el dictamen.
Zoraida no es, o más precisamente, no puede ser, ni cristiana ni mora. Es una conversa. Quedará ubicada en ese espacio liminal que no puede categorizarse, el espacio más temido precisamente por su carácter indecible, ambiguo, silenciado. ¿Y qué clase de identidad es aquella que no se nombra y no encuentra un enunciado preciso en el seno de los parámetros esgrimidos por el discurso de poder? ¿Qué identidad es esa ausencia de identidad? El episodio del cautivo del Quijote de 1605 nos permite pensar, al menos así creo yo, a Zoraida en clave del paradigma total de los conversos de la España de Cervantes, tanto moriscos como judíos. Así lo sugiere, entre otros, Juan Diego Vila, al referirse al problema morisco en el Quijote, el cual en su opinión puede ser leído como, cito, la instancia dramática ausente e irrepresentable de lo que otrora ocurrió con los judíos. Afirma el crítico a continuación, el Quijote es un texto que vocifera mudamente el escándalo de la conversión. Nos cuenta la fiebrada y problemática constitución de un colectivo sin derecho a existir y sin permiso para nombrarse a sí mismo. Fin de cita. Un paradigma asignado por el oprobio y el silencio. Un paradigma poblado de paradojas. Volveremos a ello en unos momentos. Por su parte, el segundo Quijote, el de 1615, no escamotea la presencia de conversiones, tampoco la religiosa. Hallaremos en él múltiples conversiones, como las vehiculizadas por las transformaciones profundas que atraviesan los protagonistas, estas por supuesto conversiones figuradas. Tras el largo proceso de aprendizaje y de mutua convivencia e influencia. Conversiones que también entrañan pasajes lingüísticos a registros nuevos y adquiridos de modo sorprendente, como el de Sancho en el famoso diálogo con su mujer en el capítulo 5. Conversiones sociales, ya permanentes, ya transitorias, como la tan aspirada de la mujer de Sancho, Teresa. Fundamentalmente hallaremos conversiones identitarias, tanto voluntarias como muy especialmente las impuestas. Así la inefable y de hermosura sin par Dulcinea será cruelmente convertida por Sancho en una rústica y maloliente aldeana, y su conversión será tan efectiva para Don Quijote que se le aparecerá en sueños doblemente convertida en su rusticidad y ridiculez. Don Quijote, aquel que no pudo ser convertido a lo largo de sus dos primeras salidas, se verá ahora sometido a humillantes transformaciones en las que su rol le es impuesto por los perpetradores de conversiones identitarias que buscan adaptarlo a un modelo predeterminado. El mismo Sancho, en su afán de alcanzar el rol de gobernador de una ínsula, debe asumir una conversión que no es la que quiso, sino aquella orquestada por otros agentes, nuevamente los duques y sus acólitos, pero para finalmente rebelarse contra esta transformación impuesta sin margen de elección. Y es justamente en su huida de la propia conversión en gobernador cuando encontrará al morisco Ricote, ese otro converso. En el horizonte de las conversiones figuradas y literales, las presentes reflexiones quieren centrarse en dos pasajes del Quijote de 1615, en los que se representa situaciones de conversión religiosa de diferente índole. El primero de estos pasajes, al que le otorgaré más atención y que constituye el eje de mi trabajo, es el introducido por Ricote, el morisco vecino y amigo de Sancho Panza. El segundo, al que solo podré ofrecerle una mirada sucinta, es el capítulo de clausura de la novela, en el que se narra el buen morir del protagonista como cristiano observante y piadoso. Estimo que ambas representaciones de la conversión diseñan un contraste irónico y permiten reflexionar sobre lo que considero como paradojas de la conversión, así sugeridas por la novela. Pero antes de introducirme en el análisis textual,
con mis disculpas, debo ofrecer algunas precisiones teóricas y tal vez de orden sociohistórico. En primer término, la noción de paradoja y de narración paradójica que ocupo. Como es sabido, la noción de paradoja en un sentido abarcador señala etimológicamente un movimiento que contradice la opinión o la expectativa común. En lo que al espacio narrativo se refiere, Meyer Mineman ha estudiado de modo exhaustivo lo que denomina narración paradójica. Desde su perspectiva, esta se manifiesta como suspensión o transgresión de límites, es decir, como algo que es y no es al mismo tiempo, y en todas las maneras posibles, lo uno y lo otro a la vez, o bien como ni lo uno ni lo otro. Y es precisamente en este sentido que la narración paradójica suscita un especial interés en lo que respecta a nuestro objeto de estudio, los conversos ibéricos, ya que permite identificar y comprender no solo la suspensión o transgresión de límites de la narración como constructo, sino también la inscripta en la caracterización de los personajes y en los campos semántico-ideológicos configurados a partir de dicha caracterización. En efecto, los procedimientos de transgresión de límites señalan la superposición de instancias discursivas. Así, por ejemplo, en el elogio paradójico tan difundido en el período y de cuyos rasgos, a mi juicio, el discurso de Ricote participa, en él el orador se sitúa en los límites de la opinión común, la indignitas del sujeto, o la conciencia general de los valores indiscutibles. Y su elogio, o laúd, atenta por tanto contra el sentimiento de la mayoría, haciendo prevalecer el criterio de lo extraordinario, lo chocante, lo inadmisible. La paradoja rechaza así el axioma de la verdad unívoca frente al relativismo de las cosas. Dice Gracián en su agudeza y arte de ingenio: son las paradojas monstruos de la verdad. A lo largo del siglo XVI, el género gozó de una altísima cuota de popularidad, proliferación que la crítica Rosalie Cowley ha calificado de verdadera epidemia paradójica. Me propongo analizar el discurso de Ricote, signado por aporías y paradojas, como un caso específico de narración paradójica, y ello con el fin de cuestionar la clara demarcación de pertenencias identitarias, lingüísticas, religiosas, ideológicas, atribuidas al grupo social y humano de los conversos, ya sea de moros como de judíos. Quiero por un momento, aún en una introducción teórica, considerar a la conversión en el período como figura paradójica. En esta investigación que llevo a cabo ya hace años y en la que este trabajo se enmarca sobre la literatura de conversos, propongo la condición conversa como figura paradójica, concepto que considero relevante para el estudio de la literatura de conversos. La literatura de conversos no es necesariamente literatura escrita por conversos. Al identificar en dicho corpus un comportamiento y significación paradójicos, quiero prestar oídos a esa complejidad de la condición conversa, poblada por voces que creo solo la literatura nos permite rescatar y primordialmente comprender. Y será la voz de Ricote, vecino, amigo y padre, la que emerja del silenciamiento en este capítulo del Quijote. Ricote es uno de aquellos padres cervantinos, paradigmáticos, que han quedado en la otra orilla, clamando por un mundo a cuya elisión asisten impotentes. Gilman, en su polémico y a la vez ineludible estudio sobre la Celestina, la España de Fernando de Rojas, fue el primero en introducir la noción que ocupo. Él la llama situación conversa o, en mis términos, condición conversa. Uno de los principales focos de atención de Gilman lo constituye el análisis de las marcas de identidad y conflicto del converso dispersas en las Celestinas y derivadas, a su entender, de esa amarga intentio operis y visión del mundo de un autor converso.
Estos postulados, como saben ustedes, desataron en su momento una apasionada polémica que desatendió lo que, a mi juicio, constituye uno de los aciertos más encomiables de la investigación de Gilman, y esa es la situación conversa o condición conversa, que finalmente, desde la perspectiva de Gilman, no corresponde a la ecuación que se traduce en una realidad biográfica o social específica, sino en la representación de una conciencia plena en dilemas y contradicciones. Recordemos las conversiones masivas, las conversiones acomodaticias, la conversión como opción ante la posibilidad de expulsión y la expulsión misma, constituyen un fenómeno reconocible de trauma colectivo. Y la vida de Cervantes se sitúa al menos 3 o 4 generaciones después de las últimas conversiones y expulsión de judíos, pero sí asiste al proceso de expulsión de los moriscos en toda su extensión y magnitud. La conversión se revela así como un singular proceso de transformación colectiva, durante el cual tanto el individuo como el grupo se ven enfrentados a una serie compleja de dilemas en todos los órdenes. Ser cristiano sincero, pero nunca ser plenamente percibido como tal. Reconocerse aún como musulmán o judío, pero no poder serlo. Justificar y a la vez rechazar las expulsiones. Deber, querer, abandonar España, pero también desear retornar a esa patria amada y odiada en un mismo aliento. Por ende, observar el fenómeno converso nos obliga a reconocer la heterogeneidad de los comportamientos y reacciones ante la conversión, y ello muy especialmente en el seno de una misma familia y o comunidad. Los dualismos, las ambivalencias, las indecisiones, los conflictos. Pensar la conversión y la expulsión es reflexionar sobre su condición paradójica. Y en este momento quiero referirme muy brevemente a un fenómeno específico que se relaciona con el pasaje de Ricote, y es el de los retornados. Hecho ampliamente comprobable, hecho histórico ampliamente comprobable. Ricote es representativo de esos complejos periplos que no han sido nunca ni unívocos ni unidireccionales. Me refiero a estos individuos de ascendencia morisca o judeo-conversa, educados en el cristianismo, que salieron de la península ibérica, educados en el cristianismo o aún antes de la expulsión en el judaísmo o el islam, que salieron de la península ibérica y estuvieron expuestos, no solo de modo existencial, sino muy especialmente cultural y desde ya religiosos, a la sociedad, la fe y el saber de otras religiones, por ejemplo el judaísmo, para luego retornar a la península y volver a abrazar el cristianismo. Se los designa como retornados, y los archivos fundamentan cada vez más un número considerable de los mismos. Si el caso de los moriscos ha obtenido la amplia atención de la crítica en los últimos años, por ejemplo, los trabajos de Trevor Dodson, por mencionar solo a un crítico, interpretándose el retorno de Ricote desde este prisma, el de los judeo-conversos ha recibido menos atención. Sin duda el caso, por ejemplo, del escritor Antonio Enríquez Gómez, ya en el siglo XVII, es paradigmático de este grupo de individuos, cuyo número se revela cada vez mayor. Críticos, historiadores como Graceford y mi colega Joseph Kaplan estudian periplos similares al de Enríquez Gómez, como el de Abraham Silveira o Abraham Franco de Silveira, y sus vicisitudes también en el siglo XVII. Pero es menor el conocimiento y la atención otorgada a los expulsos de 1492 que retornaron a España y aceptaron el bautismo. Estos casos no fueron ni heroicos y no produjeron ni produjeron orgullo o interés para
producir un seguimiento de la historia de estos individuos que al cruzar Portugal al cruzar a Portugal o al norte de África, decidieron que no podían mantener el rumbo del exilio aceptando el bautismo al retornar a España. El fenómeno de los repatriados o retornados, como se les llamaba, puede ser reconstruido a partir de sus apelaciones con el fin de recobrar las propiedades vendidas, tal como se los había prometido la corona española. Las fuentes que manejan los historiadores, por ejemplo Weinert, refuerzan la crítica que se hizo frecuentemente a los retornados, esgrimiéndose que dicho retorno estuvo motivado por su apego a las cosas materiales, en pos de las cuales abandonaron su religión ancestral. Tal vez por estas razones, la historia de los retornados no ha recibido suficiente atención por parte de los historiadores. Incluso durante mucho tiempo se creyó que prácticamente nadie había regresado. Pero regresaron. Un ejemplo de ello es la minoría novocristiana de la diócesis de Sigüenza. La investigación reciente permite el descubrimiento de muchos relatos en primera persona de lo ocurrido a estos individuos y sus familias en 1492, en todo su espectro de ambivalencias. Es interesante que el énfasis de estos relatos de los retornados es enteramente el del drama familiar. Quién se convirtió, quién se marchó y especialmente cómo mantener a la familia unida y sobrevivir. Relatos que la historia del Ricote cervantino espejea de modo acabado en sus matices y contradicciones. Aunque no se deba descontar el problema real de reclamos de propiedad que figura de modo tan prominente en las fuentes históricas y el deseo de Ricote de rescatar su tesoro enterrado, así lo comprueba, estas narraciones sirven para profundizar en la experiencia de cientos, si no miles, que se fueron y luego regresaron a lo que estimaban era su hogar. Y esta, indudablemente, es la historia que nos cuenta Ricote. Tal como en el caso del morisco cervantino, veremos que las familias no siempre actuaban al unísono, incluso en una sociedad que se estimaba patriarcal, donde la palabra del padre habría debido imponerse. Recordemos que durante un siglo antes, me refiero al siglo XIV, fines del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, un siglo antes de la expulsión, los judíos españoles habían estado bajo una enorme presión para convertirse, y muchos lo habían hecho a lo largo del siglo. Este ambiente dio lugar a una cultura de respeto de la conciencia individual. Por lo tanto, nos encontramos con muchas familias a medio camino en la elección aparentemente unívoca del edicto de 1492. Un padre o un hermano aceptaban el bautismo con el fin de permanecer en la casa cuidando de la propiedad de la familia para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, mientras que otros se marchaban, muchas veces llevándose a los menores. Tomemos el ejemplo que he estudiado, el caso de Pedro García de la Fuente, un residente de Almazán, quien tenía casi 22 años cuando se promulgó el edicto. Su padre, Martín García, opta por la conversión, pero de acuerdo con el testimonio de Pedro, ni él ni su madre quisieron convertirse y se marcharon a Portugal. Evidentemente, aunque Pedro era menor de edad y su madre estaba bajo la autoridad legal de su marido, eran libres de adoptar su propia decisión. Después de llegado a Portugal, Martín envió a decirles que debían convertirse y volver al hogar. Pedro y su hermano obedecieron, pero su madre se negó y se quedó en Portugal muriendo en su fe. Ecos de la historia de Ricote. La ausencia inusual de la Inquisición en esta zona, en la región de Almazán y de Sigüenza, durante casi 20 años, dio la oportunidad a aquellos de los retornados que querían continuar como criptojudíos. Pero en 1520 regresa la Inquisición y los inquisidores son muy duros
en esta región y prácticamente no dejan ninguna familia intacta. Estas familias, algunas de las cuales eran descendientes de los que habían regresado del exilio, pasan nuevamente por otro exilio, una nueva forma de exilio, como las vidas que habían intentado reconstruir después de 1492. Estas son destruidas por segunda vez y todo recuerdo de su identidad judía borrados para siempre. Y me pregunto, ¿cuál sería el destino del retornado Ricote si Cervantes hubiera continuado su historia? Pasemos entonces a Ricote. Sabemos que es uno de los momentos más transitados por la crítica cervantina en su atención al Quijote de 1615, especialmente el Parlamento en que Ricote pone de manifiesto las razones que lo impulsaron a retornar a España y sus sentimientos respecto de esta, su patria natal, y sus juicios en relación al decreto de expulsión. El Quijote de 1605, como he mencionado antes, el capítulo 41, dejó a Agimorato, el padre de Zoraida. Estoy muy preocupada siempre por los padres, clamando desde esa otra orilla por el abandono y la traición de su hija. Efectivamente, en trabajos anteriores he reflexionado largamente sobre este pasaje que, a mi entender, predica el desgarro familiar sufrido por el colectivo de los conversos, como también la carga simbólica de la conversión. Mi intento fue reconstruir las huellas mnémicas del trauma que la voz de Agimorato convoca. Quiero sugerir aquí que el morisco Ricote se introduce en la segunda parte del Quijote como un retorno fantasmático del padre de Zoraida, o al menos como la versión de un posible desarrollo alternativo del destino del colectivo que Agimorato simbolizaba. ¿Qué fue de los padres y madres que asistieron desde un silencio impuesto al desgarro familiar causado por la conversión y o la expulsión? Desde mi lectura, Ricote no nos permite abandonar totalmente a aquel otro padre, Agimorato, y su parlamento viene a responder de algún modo a aquellos interrogantes. Recordemos que el pasaje analizado se abre con la identificación de 6 peregrinos mendicantes, marca inicial de la isotopía de la migración y el desarraigo. No puedo detenerme aquí en la ya transitada reacción de ambos vecinos al reconocerse, sus mutuas expresiones de alegría por el reencuentro y la explícita consignación de la transgresión que cometían, Ricote por acción y Sancho por omisión. Es cabe recordar que el habla de los extraños peregrinos resulta incomprensible para Sancho. Como fuera señalado por la crítica, el capítulo focaliza el fenómeno del plurilingüismo al que nos hemos referido al comienzo y el desconocimiento de la lengua dominante local. Gelte, gelte, no entiendo, respondió Sancho, ¿qué es lo que me pedís, buena gente? En tal contexto y de modo significativo, el texto se ocupa de destacar el dominio del español por parte de Ricote. Y Ricote, cito, y Ricote, sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana, les dijo las siguientes razones. El parlamento de Ricote se ve introducido entonces por la contundente afirmación de su pertenencia lingüística a este territorio del que se vio arrojado hacia un exilio que sin duda fue también lingüístico. Vale la pena aquí recordar el caso del ladino o el judeo-español, un tema relacionado con estos exilios lingüísticos. La primera frase vehiculizada en el Parlamento marcará ya la zigzagueante trayectoria de las múltiples voces enfrentadas en el espacio discursivo. Cito, y me disculpo aquí, las citas son muy conocidas, pero debo traerlas nuevamente.
Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, como el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación, puso terror y espanto en todos nosotros. A lo menos, a mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. En efecto, Ricote comienza su relato con un registro patético que llama la empatía de los receptores, intra y extratextuales, y lo hace desde una visión intrínseca, anticipando el duro efecto que el bando real provocará en el colectivo y en él mismo, no solo como individuo, esto es lo importante, sino como padre de familia, mis hijos. No obstante, simultáneamente, se observa la referencia al monarca y verdugo como su majestad, es decir, manteniendo la posición de dignidad y respeto hacia la instancia real, que a pesar de todo sigue reconociendo. Y ello al tiempo que desliza otra insinuación perturbadora. Ricote habla de su nación. Recordemos que los hispano-portugueses en el norte de Europa se autodenominaban Nassau, la nación, expresión que registra una de las principales acusaciones para justificar la expulsión, es decir, el comportamiento segregacionista de los moriscos respecto de la sociedad mayoritaria y su negativa de asimilación. Seguidamente, y retomando el temple de autocompasión, Ricote enfatizará el desgarro y la escisión familiar. Cito: bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse, ordené, de salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo. Y será precisamente aquí donde emerja la primera y sorprendente apología de la expulsión, tan conocida, voz disonante respecto de la empatía creada en un momento atrás. Cito: y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de la casa. Fin de cita. Ciertamente Ricote adopta la argumentación propagandística en circulación, como han señalado tantos críticos, haciendo uso del imaginario que abrazaban los apólogos de la expulsión. No obstante, la afirmación se ve inmediatamente deconstruida por el cuestionamiento de la conversión como un fenómeno monolítico, al rescatar la existencia de moriscos cristianos, firmes y verdaderos. La indecidibilidad del hablante, la polifonía de su discurso, convergen en uno de los momentos de mayor efecto paradójico del Parlamento. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. No hemos conocido el bien hasta que lo hemos perdido, y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá a sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que la tienen, y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. La escisión familiar. Es interesante, paréntesis, leer este fragmento en el contexto de la ley de ciudadanía para los sefardíes que está por ser aplicada en España para el retorno. En efecto, el pasaje ostenta lo que estimo como una polifonía paradójica. El destierro es un ejercicio de crueldad hacia quien siente España como su patria, por la que llora y llorará permanentemente.
Ello vocaliza el lamento de los colectivos arrojados a sus exilios por una Iberia que no quiso reconocer su justa pertenencia. No obstante, estos continuarán estimándola como su único referente, a tal punto que serán capaces de abandonar a sus familias para retornar a ella, la aún estimada como patria, su territorio, su lengua, incluso su religión impuesta y parcialmente adquirida. Ricote continúa perfilando su ambiguo alegato. Sancho, yo sé cierto que la Ricota, mi hija y Francisca Ricota, mi mujer, son católicas cristianas, y aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios que me abra los ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo de servir. Ciertamente, la autenticidad de la fe católica y de su práctica por parte de las Ricotas es enfatizada repetidamente por el morisco a lo largo del capítulo, con lo cual se fortalece una de las perspectivas vehiculizadas en el Parlamento, la arbitrariedad de un bando de expulsión universal y absoluto. Cito: y todos decían que era la más bella criatura del mundo, Ana Félix. Iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y conocidas, y a cuantos llegaban a verlos, y a todos pedía la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora su Madre. Fin de cita. En las palabras de Ricote resuena el eco de la devoción por María, Lela Marién, por parte de aquella otra morisca cristiana, Zoraida, mora cristiana, perdón. Y es este padre, no del todo cristiano aún, pero en proceso de serlo, aquel que viene a rescatarla, como no logró hacerlo el anterior, Agimorato, sabiéndola en manos de este otro mozo cristiano viejo, un nuevo cautivo, camino al norte de África, don Pedro Gregorio. Ricote, como nuevo padre engañado, afirmará con convencimiento que las moriscas, pocas a ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos, y mi hija, que a lo que yo creo atendía a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las solicitudes de ese señor mayorazgo. Sin duda, atendiendo a la realidad contextual, Ricote no se equivocaba, como tampoco se equivocaba Agimorato al dudar del buen término de la conversión y asimilación de Zoraida. Sancho también lo sabía cuando lúcidamente advertía sobre las consecuencias de tal unión entre un cristiano viejo y una morisca. Cito, que a entrambos le estaría mal, puesto que los matices de la conversión, sus grises y diversidades, no tendrían cabida en la España que le tocó vivir al autor del Quijote. No obstante, la ficción cervantina quiere ofrecernos otra cara de la conversión, aquella que no pudo ser, la libremente elegida, transitada y, por cierto, reconocida. Cervantes vehiculiza lúcidamente en boca de este cristiano en ciernes, Ricote, las trágicas contradicciones del complejo fenómeno de la conversión-expulsión habitualmente cercenadas, tanto del discurso oficial como del imaginario de esta temprana modernidad ibérica. Y algunas reflexiones sobre la conversión de Don Quijote. Y ante las paradojas de las conversiones forzadas y de los retornos, la novela cervantina elige concluir, no sin ironía, con otra conversión, esta vez voluntaria y elegida, aquella que protagoniza Don Quijote al final de la novela, la otra cara de la conversión. Indudablemente, uno de los momentos de mayor polémica en la interpretación de la novela cervantina lo constituye su último capítulo, aquel que nos ofrece la conversión de Don Quijote, de caballero andante a caballero cristiano. El protagonista morirá como buen católico, pidiendo la confesión y renegando de su pasado de vanas y locas aspiraciones aventureras. Cito, bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límites, no las abrevian, ni impiden los pecados de los hombres, etc. Como se observa,
La conversión es ahora totalmente voluntaria, desafiando no solo la insistencia de los antes pertinaces convertidores hacia su cordura, sino también la del paradigma general de la conversión en su imposición, estatismo y unidireccionalidad. Cito: «Señores», dijo Don Quijote, «vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme la estimación que de mí se tenía». Don Quijote reclama la aceptación de su conversión, de su verdad, la posibilidad de retorno, un derecho y un reclamo desatendido en aquellas otras conversiones. En la hora de su muerte, Don Quijote, Alonso Quijano el Bueno, lamenta que le falte tiempo para hacer alguna recompensa por su amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Nuestro protagonista, después de haber fracasado en su papel de caballero andante, luce en su nuevo papel de caballero cristiano. Y en torno a las conversiones, recordemos que ya en el capítulo 58, al ver el cuadro de la conversión de San Pablo, Don Quijote se tiende hacia una nueva especie de caballería, alabando al apóstol por haber sido caballero andante por la vida y santo a pie quedó por la muerte. Esta imagen de buen cristiano como caballero sin duda se remonta a la descripción paulina del armamento del cristiano y a la imagen bíblica de una guerra santa entre Dios y el diablo, pero se resucita en los libros de Bien Morir, un tema que han desarrollado varios críticos. Esta aventura nos proporciona las claves con que entender los últimos pasos del camino de Don Quijote como una conversión cristiana, tan alejada de aquella otra, la que nunca podrá ser totalmente cristiana. El protagonista acepta su muerte con ánimo sosegado, de acuerdo con el modelo del buen cristiano que no teme por su vida eterna y se conforma a la voluntad divina. Todo el rito se cumple y Don Quijote, el loco, se convierte en la hora de la muerte en Alonso Quijano el Bueno, una transformación que refleja, que espejea positivamente sobre su vida. A pesar de todo eso, Cervantes traza algunos matices irónicos ya notados, por ejemplo, la alegría de los herederos, o bien el contraste con el registro del narrador al consignar su muerte, nada elevado, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Estimo, no obstante, que para quien sepa mirarla bien, el contraste con la conversión religiosa de las minorías, las impuestas, no elegidas, pero tampoco aceptadas, podría constituir otra ironía cervantina. Y concluyo. A lo largo del Quijote se hallan dispersas marcas textuales directa o indirectamente relacionadas con la problemática de la conversión de las minorías. Por un lado, es posible identificar referencias y alusiones adscriptas a dicho paradigma. Así, la explícita mención de conversiones concretas, la de Zoraida, el cuestionamiento de los linajes y de la problemática de la limpieza de sangre, latente en toda la novela, y muy especialmente la conciencia de un pluralismo cultural ya perdido, como por ejemplo en el capítulo 9, en el Alcaná de Toledo. No obstante, la condición conversa trasciende estas marcas específicas y se configura como una conciencia plural, silenciosa, pero capaz de orquestar las voces que significarán su drama de espejismos. Al igual que para los judíos y los conversos de la generación de la expulsión en adelante, la incertidumbre, los vuelcos de la fortuna, la pérdida del hogar, la disolución del núcleo familiar, todas ellas fueron adversidades que también acecharon a los moriscos ibéricos y en gran medida logran ser recuperadas en el espacio textual del Quijote. Sin embargo, dicha recuperación, la de la condición conversa, no se ciñe meramente al estatismo de la representación de un mundo perdido, sino se perfila como el afán de construcción de una nueva recepción,
cuyos alcances, a mi juicio, no son solo estéticos, sino también éticos. Así, en la búsqueda de un interlocutor, emerge el reclamo de un receptor que sepa escuchar y decodificar la plurivalencia de esta condición. Es en ese espacio donde emergen como criaturas literarias Agimorato y Ricote, vociferando sordamente la imposibilidad de su condición de padres abandonados, conversos o expulsos. El suyo es un llamado a ese otro, narrativizado quizás aquí en Sancho, el vecino cristiano viejo, que a pesar de bandos y decretos, sabe y quiere escuchar las voces inscriptas en las palabras de su buen amigo, el morisco Ricote. Gracias.